Buen día, el día de hoy les vamos a presentar un mapa mental relacionado con los trastornos depresivos. Para iniciar, vamos a hablar sobre la definición. Entonces, según la OMS, se puede definir la depresión como un trastorno mental que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Ahora vamos a hablar acerca del sistema regulador. ¿Qué pasa cuando se genera una depresión? Primero va a haber una situación estresante. Esta situación estresante va a generar una sobrecarga alostática. Normalmente nos podemos estresar ante situaciones de vida o muerte, pero cuando es algo patológico se denomina carga alostática. Eso va a generar una activación del hipocampo. En el hipocampo va a haber una liberación de corticotropina, que va a ir a la adenohipófisis. La adenohipófisis va a liberar adrenocorticotropina y esa va a ir principalmente a la glándula suprarrenal para liberar glucocorticoides, en especial el cortisol, que es la principal sustancia que se activa con el estrés. Como habíamos dicho, el cortisol se activa cuando hay estrés, pero cuando hay un estrés crónico hay una hipercortisolemia. Esa hipercortisolemia genera dos cosas en mi cuerpo. La primera es un aumento de la neurotoxicidad por glutamato porque hay una hiperactividad de las neuronas de glutamato y por otro lado un activador del factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Qué pasa por la primera vía? Que es la neurotoxicidad por glutamato. Va a generar en el hipocampo principalmente una destrucción de las neuronas, pero también a nivel general genera una disminución de la neurología y disminución de la neuroplasticidad. Cabe resaltar que el hipocampo es el encargado de los recuerdos y la amígdala de las emociones. Si hay una alteración en el hipocampo, genera entonces más la amígdala, por así decirlo, genera unos recuerdos y emociones negativas predominantemente en la persona que sufre de esta afección. Bueno, por la otra vía, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, va a haber una disminución de la neurogénesis, aumento de la atrofia y por tanto una alteración neuronal, una disminución de la serotonina y norepinefrina va a ser la consecuencia de todo este proceso. Y esos son los dos neurotransmisores que son los principales que afectan a estas personas y generan los signos y síntomas de los trastornos depresivos. Que bueno, pero ¿cuáles son estos síntomas y signos de las personas? Son muchos, pero podemos encontrar estado de ánimo deprimido, disminución del interés, pérdida o ganancia de peso, insomnio o hipersomnio, agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad, disminución de la capacidad para pensar, pensamiento de muerte recurrente. Existen diferentes tipos de trastornos depresivos. Cada uno de ellos cuenta con sus síntomas particulares y la diferencia es el desarrollo cronológico de cada uno de ellos. El primero es el trastorno depresivo mayor, el cual cursa con 5 o más signos y síntomas depresivos que se presentan cada día durante un periodo mayor o igual a 2 semanas consecutivas. Este trastorno se asocia a una alta tasa de mortalidad debido a la incidencia en los suicidios. La población general que sufre este trastorno está entre 18 y 29 años. Segundo se encuentra la distimia, en la cual se presentan signos depresivos cada día durante un periodo mayor a 2 años en adultos y 1 año en niños y adolescentes, con periodos de remisión menores a 2 meses. Tercero es el trastorno disfórico premenstrual, en el cual al menos 5 signos y síntomas depresivos se presentan una semana antes de la menstruación, los cuales mejoran posterior al inicio de la misma. Cuarto, trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento. Los síntomas depresivos aparecen posterior al término de la biodisponibilidad del medicamento o sustancia y después del periodo normal de abstinencia. Quinto, encontramos el trastorno depresivo debido a otra afección médica. Los síntomas depresivos se relacionan directamente con la fisiopatología de otra afección o otra patología. Seguimos con trastorno depresivo no especificado y especificado. Es una alteración en la funcionalidad por signos y síntomas depresivos, pero no cumple con los criterios mencionados anteriormente. El último, trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Se caracteriza porque aparece en los niños y ellos presentan trastornos de conducta y emoción graves relacionados con episodios de cólera e irritabilidad.
De acuerdo con los trastornos mencionados anteriormente, existen una serie de indicadores los cuales especifican aún más las características de cada patología mencionada anteriormente. Por ejemplo, respecto a ansiedad, la persona se siente nerviosa o tensa, se siente inhabitualmente inquieto, tiene dificultad para concentrarse debido a las diferentes preocupaciones que tiene miedo a que pueda suceder algo terrible y el individuo siente que podría perder el control de sí mismo. Por otro lado, las características mixtas se refieren al estado de ánimo elevado o expansivo, aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza, más hablador de lo habitual o presión para mantener la conversación, fuga de ideas o experiencias subjetivas de que los pensamientos van a gran velocidad, aumento de la energía dirigida a un objetivo como social o en el trabajo, actividad excesiva en actividades que tienen posibilidades de consecuencias dolorosas o disminución de la necesidad del sueño. El siguiente es el trastorno depresivo con características melancólicas. Las personas tienden a tener pérdida de placer por todas o casi todas las actividades que realizaban antes, comúnmente llamado anedonia. Falta de reactividad a estímulos generalmente placenteros. Tres o más características de las que se han nombrado anteriormente presentan desaliento profundo, desesperación o mal humor, depresión que se aumenta en la mañana, despertar antes en la mañana menos 2 horas antes de lo habitual, notable agitación o retraso psicomotor, anorexia o pérdida de peso importante, culpabilidad excesiva o inapropiada. Por otro lado, continuamos con trastorno depresivo con características atípicas. Una de las características atípicas es la reactividad del estado de ánimo o dos o más características. Notable aumento de peso o el apetito, presentan hipersomnia, presentan parálisis plúmbea, es decir, sensación de pesadez en los brazos y piernas, y un patrón prolongado de sensibilidad de rechazo interpersonal. Por otro lado, el trastorno depresivo con características psicóticas se caracterizan, valga la redundancia, por presentar alucinaciones o delirios. Características psicóticas congruentes con el estado de ánimo están relacionados con los temas depresivos típicos de incapacidad personal, culpabilidad, enfermedad o muerte. Características psicóticas no congruentes con el estado de ánimo y no implica temas depresivos. Finalmente, el trastorno depresivo con patrón estacional. Presentan remisiones totales o cambios de depresión mayor a manía o hipomanía. Existe cierta relación con las estaciones y el estrés psicosocial o existe una remisión parcial. ¿Qué quiere decir remisión parcial? Es cuando un episodio de depresión mayor está presente pero tiene un periodo menor de 2 meses sin ningún síntoma. Por el contrario, la remisión total es durante los últimos 2 meses no ha presentado signos o síntomas de dicho trastorno. Ahora vamos a hablar sobre la farmacología. De tres grandes grupos. En primer lugar, tenemos los medicamentos tricíclicos, que estos van a realizar el bloqueo de la recaptación de serotonina y noradrenalina en la neurona presináptica. Aquí tenemos como ejemplo la amitriptilina. En segundo lugar, tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina. Estos van a actuar en la neurona presináptica. Como ejemplo tenemos la fluoxetina, la sertralina y escitalopram. Y en tercer lugar tenemos los inhibidores de la recaptación de la serotonina, que estos van a bloquear los receptores 5-HT2A, que son, como ejemplo tenemos la trazodona. Ahora vamos a continuar con el diagnóstico, las metas y las intervenciones de enfermería con los pacientes con trastornos depresivos. El diagnóstico, basado en la taxonomía Nanda, será desesperanza relacionada con aislamiento social evidenciado por desinterés, inapetencia, insomnio, ideas de minusvalía, afecto constreñido, hipobulia, hipoprostexia, hipoquinesia y adinamia. Otro diagnóstico, las metas que vamos a tener son autocontrol de la depresión, con el indicador de participa en actividades placenteras. Fija objetivos realistas y ausencia de manifestaciones de una conducta depresiva.
Nuestro NOC inicial será de 1 y el NOC esperado después de las intervenciones que vamos a mencionar posteriormente será de 4. Las intervenciones van a estar basadas en dar esperanza. Las actividades serán ampliar el repertorio de mecanismos de afrontamiento del paciente, ayudar al paciente a diseñar y revisar las metas relacionadas con el objetivo de esperanza, facilitar el alivio y disfrute de éxito y experiencias anteriores del paciente o la familia, y destacar el mantenimiento de relaciones como mencionar los nombres de los seres queridos al paciente que no responde a estímulos, con el objetivo de fortalecer pues las redes de apoyo que tiene la persona. Mencionar que estas intervenciones se hacen con el objetivo de que la persona con trastorno depresivo sea ella misma quien gestione su superación y el aumento de su autoestima y su regulación de las emociones. Ahora teniendo en cuenta vamos a tener en cuenta cómo abordar a la persona con trastorno depresivo. La comunicación interpersonal pues debe crear un ambiente terapéutico. Más adelante les vamos a explicar qué tipo de preguntas se pueden hacer o cómo se deben hacer. Primero, crear un ambiente terapéutico para que la persona se sienta tranquila y pueda expresar sus sentimientos. Se debe mantener un contacto visual, aunque la persona por lo general trata de evadir dicho contacto. Se deben evitar silencios prolongados sin cohibirla de darle su espacio para que ella se exprese en caso de que presente llanto. Evitar gestos que expresen ansiedad o inseguridad. Evitar reforzar el sentimiento de tristeza y realizar preguntas puntuales. Las preguntas sugeridas de acuerdo al estado de ánimo o los aspectos a valorar son las siguientes. Ánimo depresivo, ¿cómo ha estado su ánimo últimamente y se ha sentido triste, deprimido, desesperanzado? Anedonia, ¿ha perdido interés en las actividades habituales o obtiene menos placer en cosas con las que solía disfrutar? Pérdida de energía. Se cansa con facilidad y se siente con menos energía. Cambios de peso o apetito. ¿Ha tenido algún cambio en el peso o en el apetito? Aumento o descenso en la actividad motora. Se ha sentido inquieto, intranquilo, como si no pudiera estarse quieto. Se siente enlentecido, como si se estuviera moviendo a cámara lenta o pesada. Respecto a pérdida de concentración, se preguntaría, ¿ha tenido problemas para concentrarse? ¿Le cuesta más tomar decisiones que antes? Respecto a sentimiento de culpa o inutilidad, ¿se siente culpable o se culpabiliza por las cosas? ¿Cómo se describiría a sí mismo a alguien que nunca lo hubiera conocido antes? Respecto a alteraciones del sueño, ¿ha dormido bien últimamente? ¿Cómo lo compara con su sueño normal? Ideas suicidas, ¿ha sentido que no merece la pena vivir o que estaría mejor muerto? Algunas veces cuando una persona se siente decaída o deprimida puede pensar en morirse, ¿o ha tenido algún pensamiento como ese? Respecto a su esfera sociofamiliar, ¿cómo van las cosas en casa, en el trabajo? ¿Hay alguna cosa que le preocupe? ¿Ha vivido alguna situación difícil o conflictiva? A continuación, una obra representativa de esta depresión. Tenemos La niña enferma, 1885-1886, de Edvard Munch. Cabe resaltar que este artista se dedicó a plasmar en sus obras sentimientos de tristeza, sentimientos de soledad. Como podemos evidenciar en el cuadro representado, se plasman colores sombríos y trazos fuertes con el fin de representar la muerte y la tristeza que marcó la infancia de este artista. Bueno, esto es todo. Espero el video les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias por su atención. Que toda la información que les presentamos la pueden encontrar en pantalla.